Aquí, las promesas no se olvidan. Si alguna vez sentiste que tu vida no tiene salida, que ya no hay nada que perder y que cualquier cosa sería mejor que seguir igual, escucha esto con mucha atención, porque lo que le pasó a este hombre demuestra que hay decisiones que parecen una solución, pero en realidad son el principio de algo mucho peor. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo a Noches Malditas y activa la campanita, porque aquí contamos historias reales que podrían estar pasando ahora mismo en cualquier lugar. Y créeme, esta es una de las que no vas a poder olvidar esta noche. Don Ricardo vivía solo en una casa vieja en las afueras de Arizona. Era un hombre mayor, pobre, sin familia cercana y con una vida marcada por pérdidas. Ya no esperaba nada. Solo pasaba los días en silencio, sentado frente a la televisión o mirando el suelo como si estuviera esperando el final. Los vecinos apenas lo conocían, pero sabían que algo en él había cambiado con el tiempo, porque empezó a salir únicamente de noche, caminando hacia el desierto cercano, como si siguiera una rutina que nadie entendía. Al principio, nadie le dio importancia, pero después de unas semanas, comenzaron a notar cosas extrañas, luces encendidas a las 3 de la madrugada, sombras moviéndose dentro de su casa, y un olor raro que se sentía incluso desde la calle, como tierra húmeda, mezclada con algo quemado. Si algo así pasara cerca de tu casa, dime en los comentarios qué harías tú. ¿Investigarías o preferirías no saber nada? Y si esta historia ya te está inquietando, deja tu like ahora mismo, porque lo que viene se vuelve mucho más oscuro. Una noche, un vecino decidió acercarse a su casa al escuchar ruidos extraños. No eran golpes normales, eran como murmullos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo dentro de la vivienda. Cuando se asomó por una de las ventanas, vio algo que no pudo explicar. Don Ricardo estaba de rodillas en medio de la sala, rodeado de velas negras, y frente a él había una figura femenina que no tocaba el suelo. La figura era alta, extremadamente delgada, con el cabello cubriéndole el rostro, pero lo más perturbador era la sensación que transmitía, una presencia pesada, como si el aire alrededor se volviera más frío. El vecino intentó convencerse de que era una ilusión, pero entonces escuchó la voz, una voz femenina profunda que no sonaba humana, diciendo lentamente: no es suficiente. Don Ricardo comenzó a suplicar. Su voz temblaba mientras repetía que haría lo que fuera necesario, que solo quería una oportunidad, que no le importaba el precio. En ese momento la figura levantó la cabeza, y aunque el vecino no pudo ver claramente el rostro, sí notó algo imposible de olvidar. Sus ojos no reflejaban luz, eran completamente negros. Después de esa noche, todo cambió. Don Ricardo dejó de ser el mismo. En cuestión de días, su casa fue arreglada, compró cosas nuevas, comenzó a vestir mejor y parecía tener dinero de la nada. Pero al mismo tiempo, algo en su comportamiento se volvió inquietante. Ya no hablaba con nadie. Y cuando lo hacía, su voz sonaba diferente, más grave, como si no fuera completamente suya. Los vecinos comenzaron a evitarlo, pero no podían ignorar lo que pasaba por las noches, porque se escuchaban pasos dentro de su casa. Incluso cuando las luces estaban apagadas,
y en algunas ocasiones se veían 2 sombras en las ventanas, aunque él vivía solo. Una mujer del vecindario juró haber visto a alguien parada detrás de él, una figura femenina, observando en silencio cada uno de sus movimientos. Una noche, exactamente a las 3 de la mañana, se escuchó un grito que despertó a todos. No era un grito normal, era algo más profundo, como si viniera de alguien que ya no era completamente humano. Cuando varios vecinos decidieron entrar a la casa, encontraron la puerta abierta y el interior completamente oscuro, pero el aire se sentía pesado, difícil de respirar. Avanzaron lentamente, y lo que vieron en la sala los dejó paralizados. El mismo círculo de velas estaba ahí, pero esta vez había marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado. No había rastro de don Ricardo, pero en las paredes había sombras que parecían moverse incluso sin luz, como si algo aún estuviera dentro. Entonces escucharon un susurro detrás de ellos, una voz femenina que dijo: «Anja es mío». Y en ese momento, una de las puertas del fondo se cerró de golpe. El miedo fue inmediato. Salieron corriendo sin mirar atrás. Pero antes de cruzar la puerta principal, uno de ellos miró hacia el espejo del pasillo y vio a don Ricardo, pero no era el mismo. Su rostro estaba pálido, sus ojos completamente negros y su sonrisa demasiado amplia, demasiado antinatural. Cuando volteó directamente, no había nadie, pero el espejo seguía mostrando su reflejo por unos segundos más. Después de eso, la casa quedó abandonada. Nadie volvió a vivir ahí. Pero los vecinos aseguran que algunas noches todavía se ve una figura en la ventana, una silueta femenina que no se mueve, que solo observa. Y en ocasiones, junto a ella, se puede ver otra figura más baja, como si alguien estuviera de rodillas frente a ella, cumpliendo una promesa que nunca terminó. Con el tiempo, la gente del lugar empezó a decir que don Ricardo no desapareció, que simplemente dejó de ser humano, que aquello que invocó no vino a ayudarlo, vino a quedarse, y que hay entidades que no cumplen deseos, cumplen condenas. Si tú estuvieras en su lugar, sin dinero, sin familia y sin esperanza, ¿harías lo mismo? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber qué harías tú, Ann. Y si esta historia te dejó con esa sensación incómoda. Suscríbete a Noches Maullitaos, porque algunas decisiones no terminan cuando las haces, empiezan cuando ya es demasiado tarde. Aquí, las promesas no se olvidan. Si alguna vez pensaste que la desesperación puede llevarte a hacer cualquier cosa, incluso cosas que jamás imaginaste, presta mucha atención a esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar no trata solo de miedo, trata de lo que pasa cuando alguien abre una puerta que nunca debió existir. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo a Noches Malditas y activa la campanita, porque aquí contamos historias reales que parecen ficción, hasta que alguien paga el precio real. Y créeme, esta historia no termina cuando acaba el video, comienza cuando apagas la luz. Don Julián era un hombre viejo, olvidado por todos. Vivía en un pequeño tráiler abandonado en las afueras de Nevada, sin familia, sin dinero y con una vida
que parecía ya no tener sentido. Pasaba los días en silencio, sobreviviendo con lo poco que tenía, hasta que algo cambió en él. En algunos vecinos comenzaron a verlo salir por las noches, siempre a la misma hora, caminando hacia un terreno vacío donde antes había una iglesia antigua que fue demolida hace años. Nadie sabía qué hacía ahí, pero todos coincidían en que regresaba diferente, como si cada noche dejara algo atrás o trajera algo consigo. Una madrugada, un hombre decidió seguirlo a distancia, movido por la curiosidad, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Don Julián estaba de pie, en medio de un círculo de velas, murmurando palabras que no parecían de este mundo, mientras el viento soplaba de forma extraña a su alrededor. Y justo cuando pensó que todo era una especie de ritual sin sentido, el aire cambió por completo. Se volvió pesado, frío, como si algo hubiera llegado al lugar. Entonces la vio, una figura femenina, alta, inmóvil, con el cabello cubriéndole el rostro, y una presencia tan fuerte que hacía que el cuerpo se sintiera más pesado solo con mirarla. El hombre intentó retroceder sin hacer ruido, pero en ese momento escuchó una voz que no venía de don Julián. Una voz femenina, profunda, antigua, diciendo lentamente: «Ya estás listo». Don Julián cayó de rodillas, suplicando, prometiendo que haría cualquier cosa, que no le importaba el precio, que solo quería cambiar su destino, y la figura dio un paso hacia él, sin tocar el suelo. En ese instante, el testigo sintió un miedo tan fuerte que no pudo quedarse ni un segundo más. Corrió sin mirar atrás, sabiendo que había visto algo que no debía ver. Al día siguiente, todo parecía normal, pero algo había cambiado. Don Julián ya no se veía como antes. Su postura era más firme, su mirada más fría y su voz más profunda, como si alguien más estuviera hablando a través de él. Y lo más extraño de todo, comenzó a tener dinero, arregló su tráiler, compró ropa nueva, dejó de parecer un hombre derrotado, pero al mismo tiempo, la gente empezó a evitarlo, porque sentían algo extraño cuando estaban cerca de él, una sensación de incomodidad que no podían explicar. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes, porque algunos vecinos comenzaron a escuchar pasos alrededor del tráiler, incluso cuando las luces estaban apagadas. Y más de una persona juró haber visto dos sombras dentro, aunque él vivía solo. Una mujer del vecindario dijo haber visto a alguien parado detrás de él mientras hablaba, una figura alta, inmóvil, observando en silencio, como si siempre estuviera ahí, esperando. Una noche, exactamente a las 3 de la mañana, se escuchó un grito que rompió el silencio de todo el lugar. No era un grito humano, era algo más profundo, más oscuro, como si viniera de alguien que ya no pertenecía a este mundo. Cuando algunos vecinos se reunieron para ver qué había pasado, encontraron la puerta del tráiler abierta y el interior completamente oscuro, pero el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera dentro observando. Avanzaron con cuidado, y lo que encontraron en el suelo los dejó sin palabras. El círculo de velas estaba ahí, pero apagado, y en el centro había marcas extrañas, como si algo hubiera sido arrastrado o consumido. No había rastro de don Julián, ni señales de lucha, nada que explicara lo que había pasado.
Solo ese silencio absoluto que parecía esconder algo más. Entonces, escucharon un susurro detrás de ellos. Una voz femenina que dijo: «Ange es mío». Y en ese momento, una de las paredes del tráiler crujió como si algo se moviera dentro. El miedo fue inmediato. Salieron corriendo sin mirar atrás. Pero uno de ellos, por impulso, miró hacia la ventana antes de irse, y lo que vio lo dejó marcado para siempre. Dentro, de pie en la oscuridad, estaba don Julián, pero no era el mismo. Su rostro estaba pálido, sus ojos completamente negros, y su sonrisa era demasiado amplia para ser humana. Y justo detrás de él se alcanzaba a ver la silueta de aquella figura, más alta, más oscura, observando en silencio. Hasta hoy, el tráiler sigue abandonado, pero algunos aseguran que en ciertas noches se ve una luz tenue dentro, y que si te quedas mirando demasiado tiempo, puedes ver dos figuras en la oscuridad, una de pie y otra de rodillas. Si tú estuvieras en su lugar, sin nada que perder, ¿harías lo mismo para cambiar tu vida? Escríbelo en los comentarios, y si esta historia te dejó incómodo, suscribe chi a Nauches Maugitaus, porque algunas decisiones no te salvan, te condenan.